quisiera que fuéramos a la palabra. Está en una de las cartas de Pedro, primera carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 11 y el verso 12. Dice la palabra: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así por más de que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Y el apóstol empieza hablando acerca de que nosotros somos extranjeros y residentes temporales. Un extranjero, ¿quién es un extranjero? Un extranjero es aquel que nació, es originario o procede de una nación diferente a donde está, ¿cierto? Y dice la palabra que nosotros somos extranjeros. ¿Por qué la palabra nos llama extranjeros? Y dice, y somos residentes temporales. Un residente es alguien que habita en un lugar, ¿cierto? Pero dice que ¿cómo somos? Temporales. La palabra temporal es que dura relativamente poco. ¿Por qué somos residentes temporales y por qué somos extranjeros? Eso nos lo explica ahora sí Pablo en Colosenses, el capítulo 1, el verso 13. Dice Colosenses, Pablo le dice a la iglesia, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿cierto? Entonces, cuando nacimos de nuevo, cuando conocimos al Señor, nosotros experimentamos esto espiritualmente, que fuimos trasladados. Entonces, ahora ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de la luz. Somos hijos de Dios. ¿De acuerdo todos? Perfecto. Entonces, eso nos convierte ¿en qué? En extranjeros en esta tierra. Somos extranjeros y somos residentes temporales porque fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz espiritualmente. Pero físicamente, ¿en dónde estamos? Seguimos en esta tierra, ¿cierto? Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Él habla de que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Y aquí Pablo nos está diciendo que fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Espiritualmente, cuando nacimos de nuevo, ahora nosotros estamos en ese reino de la luz y fuimos quitados del reino de las tinieblas. ¿Vamos bien hasta allí? Es que los veo con cara de preocupación, entonces me la transmiten. Y aquí, cuando hablamos acerca de que fuimos trasladados, entonces es cuando podemos entender lo que dice Pedro acerca de que ahora nosotros somos extranjeros y residentes temporales a causa de que aunque estamos en este lugar, ya no pertenecemos a este lugar. Aunque habitamos en este lugar, nosotros ahora hemos sido trasladados y tenemos una naturaleza diferente, la cual nos representa y nos está anticipando que cuando Él venga o cuando muramos, nosotros nos iremos con Él. Ahora, si tenemos como seguimos con esta semejanza del tema de ser extranjeros. Cuando uno habla de ser extranjero, y más en este tiempo de vacaciones, entender lo que es un extranjero es fácil cuando uno se va a un lugar y entre más lejos se vaya, más fácil es entender que se es extranjero, ¿cierto? Es fácil, ¿por qué? Porque tal vez en el lugar en donde estamos somos muy diferentes a las personas que nos rodean. Cuando uno va a otro lugar, entonces uno ve que si es muy lejano, las leyes cambian, ¿cierto? Ya las leyes de un país a otro pueden ser similares, pero no son iguales. En algunos hay muchas más normas, en otros menos. Pero cuando nosotros vamos a otro lugar, cuando nosotros entendemos que somos extranjeros, podemos ver que somos afectados por leyes diferentes y nosotros como hijos de Dios, sabiendo ahora que somos extranjeros, reconocemos que hay unas leyes diferentes que ya no nos aplican o hay unas leyes que nos aplican y que antes no conocíamos. Si vamos entendiendo, antes nosotros no comprendíamos todas aquellas cosas que como hijos teníamos como derechos, pero en el camino también vamos entendiendo que como hijos también tenemos responsabilidades y estamos hablando no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Y
vemos que en esta tierra hay unas leyes que aplican diferentes, como que vemos que con el tiempo a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Pero nosotros vamos a la palabra y nos damos cuenta que en nuestra naturaleza Dios le sigue llamando bueno a lo bueno y le sigue llamando malo a lo malo. Así que encontramos que nosotros como extranjeros hay cosas que ya empezamos a notar que empezaron a cambiar desde nuestra naturaleza porque en el mundo siguen funcionando mal. Pero en nosotros sí cambió. Si vemos como extranjeros, algo que también cambia son las costumbres, ¿cierto? Cuando uno va a un lugar diferente a donde vive, ve que las costumbres son diferentes y las costumbres de este mundo son diferentes a las que nosotros tenemos. De pronto las costumbres de este mundo es que todo es guiado por las series de televisión o por las modas, ¿cierto? Y eso es lo que impacta y lo que pone en el día a día, pero nosotros seguimos siendo guiados por la palabra y deseando congregarnos y deseando ser guiados por Él, por Dios, ¿cierto? Vemos que la economía es diferente. Cuando vamos a otro lugar la moneda cambia, ¿cierto? A veces si es cambio de país el tipo de moneda cambia y entonces vemos que o nuestra moneda es más fuerte o nuestra moneda es más débil, así que vale más o vale menos y vemos que se cambian las cosas. Pero espiritualmente también. Y es que nosotros vemos que el mundo dice que para tener hay que guardar, y no estoy hablando que no se deba ahorrar. Ahorrar es importante y tener principios de mayordomía, de administración es importante, pero la palabra me dice que es más bienaventurado que dar que recibir, y encuentro un principio en la palabra que es el de sembrar, y entonces cuando nosotros sembramos entendemos que existe una cosecha de algo que vamos a recoger, y vemos que empiezan a haber unos principios diferentes, y la palabra nos está llamando, en lo que Pedro nos dice es que nosotros somos extranjeros en una tierra en la cual existen leyes, existen costumbres, existe una economía, existen intereses, metas, sueños, educación, todas las cosas, pero que no necesariamente nosotros debemos vivir como se está viviendo en ese lugar. Corintios, Pablo le habla a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios 5:20, y dice, así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Y miren, la palabra que usa Pablo es una palabra bien interesante y dice, ahora nosotros somos embajadores. Pedro dice que nosotros somos extranjeros, que somos ¿qué? Residentes temporales, ¿cierto? Y Pablo dice que nosotros somos embajadores. La palabra embajador es interesante porque nos permite ampliar un poquito más acerca de lo que Dios quería hablar a través de estos dos versos. Nuestra prioridad debe ser representar bien nuestra soberanía como embajador. Si soy un embajador, piensa en un embajador. O sea, un embajador es aquella persona que envía a una nación a otra para que lo represente, ¿cierto? Y de pronto no es extraño el término para nosotros, pero sí es extraño que a veces nosotros nos identifiquemos como embajadores. Y eso somos. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y dice Pablo, y nosotros hablamos en nombre de Cristo. Hablamos en nombre de Cristo. ¿Cómo lo hace un embajador? Que un embajador se cuida de lo que dice porque representa a su nación. Un embajador no puede decir cualquier cosa porque como es enviado representando su nación, lo que él dice puede traer consecuencias, ¿cierto? Así que lo que usted y yo decimos puede traer consecuencias porque somos embajadores de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, si pensamos en la referencia de un embajador no depende sus recursos no dependen del lugar en donde está, sino que sus recursos dependen del lugar de donde proviene. Piénselo, un embajador de cualquier nación, pensemos hoy que está George, entonces el embajador de Estados Unidos en Colombia. Sus recursos se ven afectados. ¿Ustedes se imaginan si el embajador está preocupado porque el mínimo subió el 6%? No, a él no le interesa, ¿cierto? Él no está preocupado en cuánto subió el mínimo ni en cómo está la economía de Colombia, a menos de que esté con algún negocio.
Pero él sabe que su provisión o que sus recursos dependen es de la nación de la que él proviene. Así que le preocupa es cómo va su país económicamente, pero no está sujeto a nuestra economía. Y nosotros como embajadores de Cristo igualmente, nuestra economía no depende de lo que nosotros estamos, de lo que nos rodea y lo que en este momento estamos viviendo. Nuestra economía depende desde el cielo, de Dios. Y Dios no está en bancarrota, Dios no está en quiebra, no está en problemas. Nuestra economía está asegurada en Él. Un embajador, su autoridad está respaldada por la nación de origen. O sea, su autoridad la representa su nación. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una autoridad que nos fue delegada y que está respaldada ¿por quién? Por Dios. Por eso Él dice, hablamos en nombre de Cristo. Un embajador habla en nombre de quien lo envió. Nosotros tenemos una autoridad que proviene de donde nosotros venimos. Ahora, este embajador vive diferente porque representa a su nación. Y nosotros debiéramos o debemos vivir de una manera diferente por causa de que representamos a Cristo. O sea, nuestra vida debe ser diferente, no solamente porque un día nacimos de nuevo, sino porque entendemos que ahora nosotros representamos a Cristo, ¿cierto? No sé si le pasó que usted en su casa cuando vivía con sus papás, usted iba a salir mal arreglado y su mamá lo devolvía y le dice, se arregla bien porque ¿qué van a decir de su mamá? Que entonces su mamá no está pendiente, ¿cierto? Entonces usted salía bien arreglado porque representaba a su mamá. Ahora nosotros como hijos de Dios representamos a nuestro Padre, lo representamos a Él. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros vivimos de tal manera que le representemos de una manera adecuada. Así que hasta aquí lo que estamos viendo es que nuestra autoridad proviene de que somos embajadores, representamos a Cristo, representamos que somos extranjeros en esta tierra, que nos abstenemos de algunas cosas, de decir, de comprar, de mostrar, de todo lo que pensemos que pueda representar mal a la nación que representamos. Así que nos cuidamos de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo hablamos. Y dice Efesios, Pablo en la carta a Éfeso, el capítulo 2, el verso 19, dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles, o sea, los que no son judíos, o sea, nos habla a nosotros. Ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, está hablando en el Señor. Dice, son conciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes somos? Miembros de la familia de Dios. Así que hoy estamos recordando una posición en Cristo, estamos en Él y lo representamos a Él. Somos hijos de Dios, somos miembros de su familia, ya no somos extranjeros para Dios, por el contrario, ahora somos hijos, somos miembros de la familia y como estamos no en la casa de nuestro Padre, sino que estamos en una tierra extraña, somos embajadores, se nos llama embajadores. Dígale al que está a su lado, usted es un embajador. Entonces somos embajadores. Y como embajadores nosotros debemos comportarnos de una manera diferente. Ahora, hemos estado aprendiendo mucho acerca de lo que es la salvación y si la eternidad es más duradera que la vida eterna, si la eternidad es más larga que lo que es la vida terrenal, ¿qué estoy sembrando para mi eternidad? Porque recuerden que somos embajadores y estamos en esta tierra, pero estamos sembrando para nuestra eternidad. ¿En qué está enfocado mi mayor esfuerzo? ¿En qué está enfocado todo lo que yo estoy haciendo? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Sigo pensando que la salvación es solo ir al cielo en algún momento? Recuerden que el pastor nos enseñaba hace unos días cuando hablábamos acerca de Juan 10:10, que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y nuestro pastor nos recordaba y nos enseñaba cómo el Señor, si hubiese querido que la salvación fuese solamente el propósito de esta tierra, pues usted y yo al conocer del Señor y ser salvos, ya no habría propósito aquí, nos iríamos. Pero dice que Él vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. Así que al estar acá, nosotros lo representamos a Él y nuestra vida tiene un respaldo y es que debe ser en abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo estoy pensando todavía que solamente es ir al cielo o estoy consciente de que en el cielo disfrutaremos de lo que hicimos en nuestra vida cristiana, en esta tierra.
disfrutaremos en el cielo de lo que estamos haciendo en esta tierra desde que conocimos al Señor. Así que todo lo que nosotros estábamos haciendo, nuestro servicio, todo lo que hacemos, lo que está haciendo es sembrando para aquello que nosotros vamos a recoger. No estamos hablando de salvación, ¿cierto? No tiene que ver con la salvación. Estamos hablando de que ya hay una salvación cuando hemos conocido al Señor, pero nosotros sí estamos sembrando para esa vida eterna. Ahora, este tema es el que esté confundido con el tema, le invito para que pueda volver a ver todos los mensajes acerca de lo que es la salvación, de lo cual nuestro pastor nos estuvo enseñando. Fue bien chévere y todo está en YouTube, así que lo pueden estar estudiando. Lo podemos estar estudiando. Y desde este punto de vista, lo que vemos nosotros es cuál es nuestro lugar y nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos una posición en Él, pero al estar en esta tierra somos simplemente extranjeros. Entonces, el mensaje que hoy quiero compartirles se llama Consejo para extranjeros. O sea, ¿para quiénes? Para nosotros los extranjeros. Muy bien. ¿Cuántos extranjeros hay? Muy bien, porque somos extranjeros y somos residentes temporales en esta tierra. Ahora, fíjense que el versículo que estábamos viendo en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 11, dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, lo tenemos claro, ¿cierto? Ya recordamos nuestro lugar y sabemos que somos extranjeros. Dice, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen. Les advierto, hace una advertencia. El apóstol Pedro nos está recordando y nos está advirtiendo acerca de algo que, a pesar de que nosotros tenemos una naturaleza espiritual y de que somos extranjeros en esta tierra, dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Entonces él nos está hablando acerca de que existen unos deseos que son deseos en el mundo que luchan. O sea, hay una pelea ¿contra quién? Contra nuestra alma. Recuerden que estábamos hablando hace un momento que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Esa es cómo estamos conformados espiritualmente y cómo somos nosotros. Entonces hablamos de nuestro espíritu fue el que nació de nuevo, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos al Señor y creemos en Él, entonces nacimos de nuevo, y lo que nació de nuevo, ¿qué fue? Nuestro espíritu. Pero nuestra alma está siendo renovada constantemente, es la que está siendo renovada, y nuestro cuerpo está siendo sujeto, lo estamos sujetando para que no se vaya hacia las pasiones, sino que estamos aprendiendo a sujetar nuestro cuerpo. Entonces, en este escenario, dice Pedro que hay deseos en el mundo que van a estar luchando todo el tiempo contra nuestra alma. ¿Y qué es esa alma? Que somos nosotros. Esa alma es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y este contexto que nos muestra nuestra realidad, que nosotros como hijos de Dios en esta tierra siempre vamos a estar luchando, entre comillas, ya vamos a ver por qué, contra esos deseos que siempre van a estar en contra de nosotros. Deseos que van a estar luchando contra nuestra alma. Ahora, lo que está haciendo aquí el apóstol es simplemente haciendo una advertencia y dando un consejo. Él dice que se alejen de los deseos mundanos. Ese que se alejen, ¿a quién le toca? A cada uno de nosotros, ¿cierto? Él hace una referencia y dice, a pesar de que somos hijos de Dios, de que, como lo vimos en contexto, somos embajadores y estamos representando a nuestro Padre, van a haber deseos que van a estar batallando contra nosotros, a los cuales nosotros somos los que tomamos la decisión de permitir de que ellos nos afecten o que no lo hagan. ¿Quién toma la decisión? La tomo yo. Así que él solamente lo que está haciendo es dándonos un consejo. Pero ¿cuál es esos deseos mundanos que batallan contra nuestra alma? Juan nos lo dice de una manera muy clara. Está en la primera carta de Juan, el capítulo 2. Desde el verso 15 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo.
y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Podemos leer juntos este último versículo? 1, 2, 3 dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Así que Juan, ¿lo puedes dejar en el 16, por favor? Juan nos está hablando acerca de cuáles son esos deseos de los cuales está hablando Pedro. Recuerdan, Pedro dice que ya que somos extranjeros, que somos simplemente residentes temporales, debemos entender que van a batallar contra nosotros ciertos deseos del mundo que van a estar peleando contra nuestra alma. Y Juan nos aclara, nos lo da de una manera muy específica cuáles son esos deseos. Y hoy quisiera que estudiáramos estos deseos, estos 3 deseos que son los que están batallando contra nuestra alma según lo que dice Juan. El primero de ellos que quisiera tocar es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Recuerda que estamos hablando acerca de algunos consejos para extranjeros, o sea, para nosotros. Y el primer consejo que nos da en cuanto a les advierto que se alejen de los deseos mundanos es: el mundo nos ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. Toda acción nace en la mente, ¿cierto? Antes de que haya una acción, eso pasa por nuestra mente. Alguien dijo, y no recuerdo quién, no encontré el autor, que nosotros no podemos evitar que las aves pasen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Entonces los pensamientos son como esas aves que pasan por nuestra mente, pero nosotros decidimos cuáles de ellos se alojan o no allí. ¿Y cuántos han tenido malos pensamientos, pero terribles pensamientos? Pensamientos de los que uno dice, menos mal que esto no se pasa en una pantalla porque si no, qué vergüenza. ¿Alguno le ha pasado? Que uno dice, yo no entiendo cómo estoy pensando eso. ¿Sí? A mí me ha pasado, ¿a usted le ha pasado? Y pasan muchas cosas por nuestra mente, pero somos nosotros los que decidimos qué es lo que se debe alojar en ella, a pesar de que pasen muchísimas ideas. Pero un conjunto de pensamientos van formando algo que se llama un argumento. Y a veces nosotros permitimos que el enemigo empiece a sembrar pensamientos y pensamientos y pensamientos hasta que se van convirtiendo en un argumento, y muchos argumentos se convierten en una fortaleza mental, en una idea que es más difícil de derribar. Por eso es importante entender que nosotros somos los que decidimos, como dice, aléjense de los deseos mundanos, y lo que decidimos, somos quienes decidimos qué es lo que permitimos que pase por nuestros ojos y por nuestra mente, qué es lo que pasa por nuestra cabeza. Pablo, hablando acerca de estos pensamientos, le dijo a la iglesia en Corinto en el capítulo 10, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando acerca de esos pensamientos que empiezan a nacer en nuestra mente y que a veces empiezan a crecer de una manera en la que no debiera. Porque hay pensamientos que dejamos alojar en nuestra mente que no son, o que no nos llevan a algo bueno, ¿sí? Si yo empiezo a ver en mi mente que robar es la solución a mi problema, y empiezo a considerarlo y a considerarlo hasta que en mi mente ya se vuelve una justificación de que las cosas no son del que trabajó por ellas o las tiene, sino del que las necesita, entonces ya en mi mente hay una fortaleza que me lleva a hacer cosas que no son correctas, pero que yo apruebo, porque permití ese pensamiento en mi mente que creciera y que se fortaleciera aunque estaba incorrecto. Y así con muchísimas cosas. Ahora, recuerden que estamos hablando del primer consejo, y ese primer consejo dice es que debemos cuidarnos porque el mundo ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y a veces mucho de eso de lo que vemos, yo creo que cuando hablamos de ese deseo insaciable, a veces uno piensa en la inmoralidad. Y la palabra inmoralidad a veces la asociamos directamente con la inmoralidad sexual. Entonces pensamos en inmoralidad, entonces pensamos en el adulterio, en la fornicación, en la promiscuidad, lo cual es inmoralidad. Pero la palabra inmoralidad dice que es lo opuesto a lo moral. Inmoralidad es lo opuesto a lo moral y supone actuar u observar conductas que atenten contra los valores y creencias.
Entonces, esa inmoralidad es ir en contra de lo moral, en contra de los valores. Así que no está limitado solamente a aquellas cosas que podemos nosotros relacionar como inmoralidad sexual. Esa inmoralidad tiene que ver aún, por ejemplo, con el mentir. Recuerden que estamos hablando que el mundo ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y si lo que yo creo es que el alcanzar lo que veo, el lograr lo que veo, lo que anhelo, se puede hacer sin importar si tengo que mentir, es el camino que el mundo me está dando. O sea, lo que Juan está diciendo, el mundo nos ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos, y hablábamos acerca de cómo esto lo relacionábamos con la inmoralidad, y parte de esa inmoralidad sería cuando yo empiezo a pensar que el alcanzar algo, si tengo que robar, si tengo que mentir, está bien, no importa, porque el deseo que tengo o lo que yo quiero hacer es satisfacer ese deseo de alcanzar algo que vi. ¿Sí me hago entender? Entonces, tal vez si en nosotros empezamos a ver que el alcanzar algo es, como se dice, que no importa la forma, no importa el medio, sino el fin, sí, muy bien. Entonces, vemos cómo el mundo trabaja en nosotros, porque Pedro está diciendo que el mundo lo único que hace es luchar contra nuestra alma, y parte de eso es lo que hablaba aquí Juan, en cuanto a que ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y hablábamos que todo lo que vemos parte y empezamos a desearlo por lo que está en nuestra mente, por lo que permitimos que pase por allí. Si yo empiezo a pensar que el mentir todavía sigue siendo una forma de salir de mis problemas, yo estoy mal. Si todavía pienso que el robar, el hacer cosas que están torcidas pueden ser una opción para poder llegar a alcanzar todo lo que veo, entonces todavía estoy mal. No soy un buen embajador de Cristo, un buen embajador que representa a aquel que me llamó, a aquel que me envió. ¿Y somos nosotros qué? Embajadores que deben procurar vivir una vida digna, que represente bien a su Señor. Ahora, esa inmoralidad no solamente es mentir, robar, engañar. Cuando yo hago cosas que sé que no están bien, pero sin embargo las tapo, las curo como para una forma de mentir allí, está mal. No solamente en el hogar, porque en el hogar el engañar es tener dos parejas al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, el adulterio. Pero es más claro decir tener dos parejas para que nadie justifique en su mente la idea completa de lo que es adulterio. El abandonar es parte de esa inmoralidad, porque si hablamos continuando con el ejemplo del hogar, ¿cuántas personas abandonan su hogar, abandonan su rol como padres o como madres, abandonan su relación y lo justifican aún con la palabra, lo justifican aún con circunstancias? Hace un tiempo tuvimos un caso de una persona que él, siendo un hombre de hogar, conocía del Señor y tenían 3 hijos, y un día dijo que se separaba de su esposa porque había conocido a una mujer que realmente ella era la idónea, era la mujer que Dios había creado para él, solo que él pues se había equivocado, pero iba a corregir su error y dejaba su hogar para corregir su error. Suena loco, ¿cierto? Pero sucede. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros empezamos a permitir que ese deseo insaciable por lo que vemos nos domine a tal punto que empezamos a tomar decisiones sin pensar en lo que realmente estamos haciendo. Para usted y para mí en este momento escuchar esa idea sonaría descabellado, pero hay gente que lo hace y lo hace convencido, o sea, realmente estaba convencido de lo que estaba diciendo. ¿Estaba equivocado? Sí, pero para él estaba seguro de que estaba bien. Así que todo este tipo de cosas están dentro de esto que a veces justificamos para poder satisfacer ese deseo insaciable de todo lo que vemos. El ser desleales. La deslealtad es algo que tal vez no hablamos mucho de ello, pero que es importante. Ser desleal es encontrar una definición que dice que es capaz de traicionar o engañar
actuar con irrespeto e infidelidad a sus principios morales, a sus compromisos o hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. Saben que la lealtad es importante y a veces no somos leales completamente. La lealtad obviamente a nuestro hogar, lealtad a nuestra familia, lealtad a nuestra iglesia, lealtad en nuestro trabajo. La lealtad es importante porque la lealtad es parte de esos principios que deben caracterizar a un buen embajador de Cristo. Culpar a otros de mis errores. El culpar a otros de mis errores es parte de esa inmoralidad. Lo más fácil sería pensar por ejemplo, cuando llegamos tarde. Llegamos tarde a algún lugar y entonces es más fácil decir el trancón. No, es que está impresionante el trancón, el conductor no se movía, no sé, ¿cierto? Pero internamente sabemos que salimos tarde, que simplemente no madrugamos, que si hubiéramos salido a la hora que era hubiéramos llegado a tiempo. Pero nos es más fácil culpar a otros de nuestros errores y eso también en muchas cosas. En el mundo laboral hay que tener mucho cuidado porque es importante asumir la responsabilidad de nuestras acciones y no tratar de culpar a otros por los resultados o lo que sucede. Y les decía al principio que cuando hablamos acerca de todos estos deseos pensamos en inmoralidad y sí, la inmoralidad es también parte de ese adulterio, fornicación, promiscuidad, pero también de la infidelidad. Hace un momento les decía que ese engañar es tener dos parejas al mismo tiempo. Pero es importante recordarlo porque a veces como que se nos olvida que esa fidelidad es necesaria. ¿Cuántos? Y hablábamos de que muchos de los pensamientos que pasan por nuestra mente nosotros tenemos que tener cuidado con ellos. ¿Cuántos en su mente se separan cada día para casarse con otra mujer? ¿O han asesinado en su mente a su pareja pensando en que pueden tener otra relación? Suena chistoso, pero ¿cuántas cosas en nuestra mente estamos permitiendo que hacen que empiece a formarse nido en nuestra mente y un nido de pensamientos que tal vez desembocan en cosas que no son? Porque el mundo nos ofrece un deseo insaciable por lo que vemos, ¿cierto? Por lo que nosotros vemos. Si ustedes lo piensan, mi esposa sabe, yo sé que ella todos los días puede ver hombres más apuestos y más en mejor forma y muchas cosas, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros tomamos la decisión de ser fieles a nuestra pareja. Tomamos la decisión de comportarnos de la manera que es, porque el mundo cada día nos va a ofrecer un deseo insaciable por lo que vemos y debemos cuidar qué pasa por nuestra mente y qué estamos permitiendo que se esté quedando en nuestra cabeza, qué pensamientos estén haciendo nido en nosotros. Y aquellos que no deben estar es necesario sacarlos. Hace unos días encontré este relato acerca de una promoción. Dice, en una acción promocional a la que se le suponía ventajas, una compañía aérea en Estados Unidos introdujo un descuento del 50% en el precio del tiquete de avión para las esposas que acompañaran a sus maridos a sus viajes de negocios. La campaña fue un éxito, hasta que a alguien se le ocurrió que quedaría muy bien ofrecer en la publicidad algunos testimonios de las esposas que hubiesen utilizado este descuento. Así que mandaron cartas a todas ellas pidiéndoles que con el incentivo de un premio escribiesen una breve nota sobre su experiencia. Sin embargo, el inesperado resultado fue que tuvieron mucho tiempo recibiendo cartas preguntando ¿qué viaje? La promoción fue un éxito, era para las esposas, pero las esposas no se enteraron de la promoción. Así que el mundo nos ofrece un deseo insaciable por lo que vemos y alcanzarlo, el permitir en nuestro corazón guardar ese deseo, nos va a sacar del propósito y nos va a hacer malos embajadores de Cristo, de a quien nosotros representamos. Amén. Así, para terminar este punto, yo creo que de las cosas que a mí me parecen más fuertes es que a veces nosotros permitimos mucho en nuestra mente la duda, la inconstancia en nuestros pensamientos acerca de las verdades espirituales que nosotros tenemos. Y es muy común ver personas que vienen un día a la iglesia, se van llenos y se van diciendo yo soy un hijo de Dios, tengo autoridad y
se salen a conquistar el mundo, ¿sí? Y tienen una discusión con la esposa y ya se sienten culpables y dicen, ya Dios no me escucha, ya, yo creo que Dios ya no quiere tener una relación conmigo. O tal vez se van llenos aquí entendiendo que Dios quiere bendecirlos, que Dios quiere suplir sus necesidades, pero al pasar el tiempo entonces empiezan a pensar, eso de que digan que sembrar es importante, es que ellos se quieren llenar de plata, entonces por eso quieren es convencerlo a uno de que dé. O empieza a pensar, no, es que eso de la abundancia, de tener mucho, eso ya es avaricia. Yo sé que eso, Dios nos quiere a todos humildes vamos relacionando la humildad con pobreza y ahí no estamos bien. O tal vez Dios me perdonó y estoy seguro de su perdón, pero cometo un error y vuelvo a pensar, no, yo soy un pecador. Y no recordamos que estando en esta tierra cometeremos errores. Pero para nosotros el pecado en nuestro camino es un accidente, no es una forma de vida. Tal vez vengo y entiendo que Dios puede sanar y que Dios puede restaurar y Dios puede sanar cualquier enfermedad, y cuando me voy creyéndolo después empiezo a pensar, pero ¿será que Dios sí quiere conmigo? Y tal vez muchas de las verdades que venimos y aprendemos y escuchamos, después empezamos a permitir que el enemigo coloque duda ahí en nuestra mente. Y dejamos, en lugar de espantar esas aves, dejamos que ellas empiecen a hacer nido. Empezamos a dudar de si el plan, el propósito de Dios para con nosotros realmente es ser bendecidos, estar bien, tener salud. Y es algo que nosotros tenemos que evitar, tenemos que estar alertas, no permitirlo, porque el enemigo siempre va a estar allí tratando de meterse en nuestros pensamientos, por decirlo así, para que nosotros tengamos una mente, pensamientos incorrectos. Ahora Romanos, el capítulo 12, Pablo en el capítulo 12, el verso 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Al cambiarles qué? La manera de pensar. Entonces, o sea, cuando ya hemos cambiado nuestra manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si ustedes ven lo que Pablo está diciendo, conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, solo se hace cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Cuando sacamos todas esas ideas que el mundo ha estado sembrando en nuestra mente y permitimos que lo que Dios nos ha estado enseñando sea lo que se establezca en nuestra mente. Así que nosotros debemos permitir es que sea transformada nuestra manera de pensar a través de la palabra. Amén. Así que estamos hablando que el primer deseo que nos ofrece el mundo es el deseo insaciable por todo lo que vemos. El segundo de los deseos que habla Juan, dice, ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un intenso deseo por el placer físico. Todos nosotros tenemos contacto con el mundo a través de nuestros sentidos, ¿cierto? O sea, este mundo lo percibimos a través de nuestros sentidos. Así que el que nuestros sentidos estén en contacto con el mundo no está mal. El que nosotros permitamos el placer en nuestros sentidos no siempre es malo. Por ejemplo, imagínense ustedes una buena comida, tal vez un salmón, un buen filete de salmón muy bien preparado, ¿cierto? Y que lo colocan en su mesa. Cuando usted lo ve, lo primero es cómo se ve presentado, entonces es agradable, es bonito. Si le gusta el pescado, usted se identifica conmigo. Y el olor empieza a satisfacer sus sentidos, ¿cierto? Y después usted lo prueba. Y tal vez usted ya después de que va por la mitad, usted dice, ¿será que guardo un poquitico para más tarde? Pero no se puede, usted no para porque a usted le gusta y se lo come. Y esa satisfacción de sus sentidos es genial, ¿cierto? Aquí bajando a la mesa, yendo hacia la mesa, hay un lugar en donde asan carne impresionante. Es riquísimo. Pero bueno, no hablemos más de comida. Entonces, pero eso activa nuestros sentidos y tenemos un contacto con el mundo a través de nuestros sentidos. Y no es malo, está bien, ¿cierto? Pero Juan dice que el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico.
Hay algunos placeres que son peligrosos porque de hecho el placer es bueno, es agradable, ¿cierto? Cuando hablamos del placer no hablamos de algo feo y por eso cuando hablamos de los placeres del mundo hablamos de algo que tiene su grado de peligrosidad a causa de que no es desagradable. Por el contrario, es agradable. Hay placeres que el mundo nos están ofreciendo, que nos ofrece a diario, que no son desagradables y por eso debemos nosotros ser muy inteligentes, ser muy prudentes. Y muchos de esos placeres que el mundo nos muestra y quisiera hablar de 2 o 3. El primero de ellos es el sexo, ¿cierto? El sexo. El mundo nos dice un intenso deseo por el placer físico y uno de ellos es el sexo. Y el sexo, si fuera desagradable, fíjense que es tan fuerte el tema sexual. Creo que somos una de las generaciones en donde estamos más bombardeados por esa información sexual, porque las redes, el acceder a ese tipo de información o ver una imagen sensual o cargada de inmoralidad es sencillísimo hoy en día. Sí, para los que son de mi época o antecitos, era difícil conseguir algo si alguien quería, o sea, tenía que esforzarse. Hoy en día no necesita esforzarse. Casi que la publicidad, mucha de ella, no toda, para poder vender algún nuevo servicio o producto, está cargado de imágenes que contienen cierto contenido sexual, ¿cierto? Y el sexo es algo de lo que son esos deseos que el mundo nos está ofreciendo constantemente para buscar sacarnos de ese propósito. Y cada día tener relaciones sexuales sin ningún compromiso es muy común. De hecho, voy a decirlo así como que suene, a un amigo le pasó, un trabajo, en uno de los trabajos que tuve ya hace años, llegó una muchacha a hacer un reemplazo de un puesto de una secretaria, si mal no estoy. Y ella siempre se vestía de manera muy insinuante, entonces, pero no era nada discreta ni en lo que decía. Entonces se acercaba a uno y le decía, estoy aburrida, vivo sola, el apartamento está solo, este fin de semana estoy sola, ¿te gustaría ir? No, yo obviamente le dije, no, yo este fin de semana estoy con mi esposa en la iglesia, entonces. Pero el mundo nos ofrece cada día nos ofrece un deseo por el placer físico. Y si, tomando del punto anterior, en nuestra mente nosotros lo que hemos permitido que esté creciendo no es la palabra, sino que cada día hemos estado aceptando argumentos en contra de nuestra relación de pareja con nuestra esposa o de la importancia de guardarnos en santidad para los que son solteros. Si no es esa la idea correcta, entonces cuando vengan estos momentos en que se nos presenta ese placer físico, pues va a ser muy difícil estar firme. Va a ser muy difícil decir que no. Por el contrario, tal vez lo más fácil va a ser dejarse ir. Así que el segundo de los deseos que batallan contra nuestra alma es ese deseo, ese intenso deseo por el placer físico. Otro de los deseos son las drogas, y creo que esto le pega más a aquel que ya las ha probado. Y no somos inmunes los que no, pero quien las ha probado sabe, porque las drogas igual generan un placer. Al principio generan un placer, solo que después traen consecuencias que son funestas, que son muy desafortunadas. Pero el diablo, el mundo nos va a seguir ofreciendo este tipo de cosas. Nos va a seguir ofreciendo esas drogas que generan una confusión después de que ha generado tremendo placer. Y si no fueran placenteras, pues no serían tan populares. Pero debemos ser conscientes de que esto va a ocurrir, de que vamos a estar expuestos a que el mundo nos siga ofreciendo estas cosas, pero que nosotros, en la medida en que tenemos una relación con Él, en la medida en que entendemos que somos embajadores y que como embajadores debemos vivir diferente, vamos a estar guardados. Otro de los deseos del placer físico, la gula, comer más de lo que es, ¿cierto? Es que comer bien es tan chévere, ¿cierto? Pero pues hay que comer. Yo lo voy a dejar hasta ahí porque... Miren que con este muchos se van a identificar. No, mentiras, poquitos. El chisme. Miren este placer físico. ¿Qué placer le produce? ¿Sí sabe?
¿Se enteró? ¿Le contaron? Miren cuánto nos ofrece el mundo, que a veces nosotros nos dejamos enredar fácilmente en ese tipo de cosas y permitimos nosotros que eso sea parte de ese placer. No, ¿cómo genera placer escuchar lo que pasó y nadie más sabe? Si yo le cuento para que oremos, venga para que oremos. Genera placer, ¿cierto? La murmuración y la hipocresía. Murmurar. ¿Saben por qué murmurar? Porque a veces desquitarse de alguien que le hizo algo malo, hablando mal de él, genera placer. No me quedaba con esa. ¿Sí? Y no está bien. No está bien, pero a veces nosotros nos dejamos involucrar en todo ese tipo de cosas que ofrece el mundo, ese intenso deseo por el placer físico. Comentarios hirientes. Miren que cuando estábamos hablando con el Señor sobre este tema y hablábamos acerca de lo de comentarios hirientes, yo creo que hay una palabra Primera de Pedro 2:1 dice: por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y Pedro está diciendo que nos debemos deshacer, porque eso es parte de aquellas cosas que ofrece ese mundo. Pero a veces ese tipo de comentarios hirientes son muy comunes como en la vida cristiana, en nosotros como creyentes. Y a veces somos poco prudentes aún en la forma en que nosotros nos referimos a la otra persona. Cómo tratamos a un servidor, por ejemplo. Cómo nos tratamos entre nosotros, cómo hacemos expresiones, decimos palabras porque sabemos que lo que vamos a decir tal vez realmente le haga daño a esa persona, y nosotros debemos evitar ese tipo de comentarios. Cómo le hablamos a nuestra familia cuando sabemos que hay cosas que le podrían hacer daño si se las digo, pero prefiero decírselas. De hecho, en un pueblo escuché, leí en uno de los libros hace tiempo, en un libro que hablaba acerca de que en un pueblo murió una persona que fue muy mala. Era alguien muy malo y no lo quería nadie, entonces estaban como expectantes a qué iba a decir el predicador que iba a oficiar las exequias, porque iban a ver si iba a decir algo de lo malo que fue él. Y el predicador, en medio de lo que habló en las exequias, lo único que dijo al referirse de él fue: tenía ojos bonitos. Si no tenía nada bueno que decir de él, mejor no dijo nada. Tal vez nosotros deberíamos cuidarnos si no tenemos nada bueno que decir del otro y lo que tenemos que decir tal vez no es tan bueno, entonces sería mejor guardar silencio. Y es difícil porque nos produce placer decirle eso que sabemos que le duele y entonces ver su reacción o ver cómo, pero no está bien. Nosotros debemos cuidarnos y desechar esos comentarios hirientes, deshacernos de ellos. Dice, de toda clase de comentarios hirientes, deberíamos acabarlos. Así que, hablando acerca de estos temas del placer físico, antes de nosotros sumergirnos en lo que nos ofrecen esos placeres, deberíamos preguntarnos eso: ¿cómo afectará lo que voy a hacer o lo que voy a permitir? ¿Cómo afectará a los que me rodean? Porque muy seguramente muchas de las consecuencias que traen los excesos en el placer físico siempre afectan a personas a nuestro alrededor, no solo a nosotros. Porque si estamos hablando del permitir una relación fuera del hogar, sabemos que vamos a estar afectando a nuestra pareja y a nuestros hijos, porque cuando eso se conozca, todo lo oculto saldrá a la luz en algún momento. Vamos a afectar a nuestra familia. Y deberíamos pensar qué hará eso por mí. Deberíamos examinarnos antes de permitir todas estas cosas. Pero bueno, es parte de lo que estamos haciendo hoy, el permitir que la palabra nos recuerde que como extranjeros existen unos deseos en el mundo que van a seguir batallando contra nuestra alma. Así que vamos al tercer consejo que nos da la palabra. El tercer consejo, que está en Primera de Juan, dice: ofrece el orgullo de nuestros logros y posesiones. Hablamos acerca de que el alma es la mente, las emociones y la voluntad. Hablamos acerca de esos deseos insaciables por lo que vemos y que nacen en nuestra mente. Hablamos acerca de un intenso deseo por el placer físico que afecta nuestra voluntad, y
hablamos acá del orgullo, de las emociones. Ahora, las emociones no son malas, pero las emociones mal llevadas sí pueden ser peligrosas. Las emociones simplemente son las respuestas a situaciones, recuerdos, a experiencias y que a veces esas mismas emociones lo que generan en nosotros es un comportamiento o aún pudieran llegar a afectarnos físicamente, a tener cambios físicos. Si hablamos de las emociones, un consejo que nos han dado siempre es que uno no debería tomar decisiones en momentos de emociones extremas. O sea, o en un momento de muchísima felicidad o en un momento de muchísima tristeza, en momentos de emociones extremas no deberíamos tomar ninguna decisión, porque muy seguramente esa emoción va a estar parcializando la decisión y pudiera no ser acertado lo que digamos. Pero las emociones no son malas: felicidad, ira, miedo, tristeza, confianza, disgusto, sorpresa, alivio, odio, orgullo, sufrimiento, vergüenza, aceptación, disponibilidad, afecto, agradecimiento, alegría, amor. Hay muchísimas emociones que nos afectan a diario. Pero hoy quisiera hablar acerca de la que el apóstol Juan nos presenta. Y dice: el orgullo de nuestros logros y posesiones. Orgullo, en un diccionario busqué la palabra orgullo y dice que el orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Miren lo importante que es este tema y lo peligroso. El mundo nos está ofreciendo un deseo por el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nosotros no deberíamos creernos más que los demás, pero el orgullo hace eso, el que nosotros queramos que podamos ser reconocidos por encima. De hecho, para nosotros hemos aprendido que para Dios no es importante la posición, sino la función, ¿cierto? No es más importante el que se para aquí a dar el mensaje que el que estuvo parado en la puerta recibiendo, o el que está atendiendo la cafetería, o el que está atendiendo los niños. No hay nadie más importante. Es importante la función, porque hay que desempeñar bien la función para que el cuerpo funcione de una manera adecuada, ¿cierto? Pero el mundo nos vende la idea del orgullo, del que nosotros no desaprovechemos la oportunidad de mostrarle a otros nuestros logros y nuestros bienes. Romanos, el capítulo 12, el verso 3, ya voy terminando, dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y Pablo le está diciendo a los romanos: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Nadie se crea más que el otro, porque tal vez nosotros cuando logramos cosas es más fácil, es muy fácil que nosotros humillemos o menospreciemos a las demás personas por el hecho de lo que nosotros estamos alcanzando. De hecho, en Filipenses Pablo lo dice de otra manera. Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahora, esto tiene una línea de cordura. Pablo le decía a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Él estaba hablando acerca de, tampoco es que usted se deje humillar, ¿no? Y que todo el mundo pase por encima de usted, pero tampoco usted se considere mayor, sino considere a los demás mayores que usted. Es más fácil cuando yo considero a otra persona aún mayor que lo que yo soy, es más fácil tratarla de una mejor manera, a que cuando yo me creo mayor o me creo superior. ¿Sí me hago entender? Por eso Pablo le estaba diciendo: no se considere mayor que otro. Y el mundo nos ofrece eso, el orgullo de creer que nuestros logros nos han hecho mejores que otros, el orgullo de creer que nuestros bienes nos hacen mejor o merecedores de un mejor trato. Y por eso Pablo escribió en 1 Corintios 4:7 la mejor declaración acerca de este tema. 1 Corintios 4:7 dice: ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Yo creo que más claro no puede ser. Porque tal vez
si yo he estudiado y he hecho una carrera universitaria y tal vez tengo un posgrado o tengo una especialización o solamente hice el bachillerato o ni siquiera hice el bachillerato sobre la primaria, todo eso que hicimos en nuestra educación fue gracias a Él. Pero es que yo fui el que trabajó por esa casa. No, tú trabajaste muy bien, pero fue Dios el que te dio el trabajo. Fue Dios el que dio la salud para que pudieras ir a trabajar. Porque todo lo que tenemos, dice Pablo allí, todo lo que tienes Dios te lo ha dado. Así que si Dios todo te lo dio, entonces ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? El mundo nos ofrece la tentación del orgullo, de creernos mejor que los demás. Pero lo que nos enseña la palabra es que nosotros aún debemos reconocer en todo que es Dios el que nos lo ha dado. Absolutamente todo. Porque nuestros bienes, si tenemos un apartamento, una casa, una finca, si tenemos un vehículo, si podemos viajar, si tenemos un buen cargo en una empresa, si tenemos autoridad sobre personas, si somos dueños de la empresa, absolutamente todo proviene ¿de quién? De Dios. ¿Y nosotros qué somos? Solamente administradores. Así que yo tengo un apartamento, soy administrador de un apartamento el cual Dios me entregó. Y administro lo que Dios me dé y lo que Dios nos ha entregado lo administramos. Pero el mundo nos ofrece la tentación de creernos más que los demás. Nos ofrece la tentación de buscar que nos reconozcan por nuestros logros y por nuestras posesiones. Pero no así nosotros. Porque nosotros somos embajadores y esos embajadores representan bien a su Señor. ¿Vamos bien? Y por último, está en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 12. Dice el por qué. Al principio nos dijo que somos extranjeros y residentes temporales. Nos advirtió que por ser extranjeros hay algunos deseos del mundo que van a luchar contra nuestra alma, ¿cierto? Y vimos 3 de esos deseos que luchan contra nuestra alma constantemente y de los cuales debemos cuidarnos. Pero dice al final el por qué. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más de que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. ¿Saben? Somos tal vez la única Biblia que algunos leerán. Por eso debo esforzarme porque mi vida sea clara y sin contradicciones. Hay mucha gente a nuestro alrededor que tal vez nunca tomará una Biblia, pero nos verán a nosotros, nos escucharán hablar. Y qué bueno que ellos puedan reconocer a través de lo que nosotros somos, puedan reconocer a Cristo, puedan verlo a Él. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, el de entender que somos esos extranjeros, que somos esos embajadores, que nos guardamos porque entendemos que debemos ser ejemplo para otros. Pablo le decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ese es un título tremendo, pero es a lo que debemos apuntar. Que nosotros podamos decirle a la gente, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Que yo pueda llegar a esa declaración todos los días. Tremendo, ¿cierto? Y ese es el reto nuestro. Ahora, Hechos, el capítulo 16, el verso 31, solo 2 citas más y terminamos. Hechos 16, 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es lo que está sucediendo allí es el carcelero. Cuando Pablo narra la Biblia que el Señor va a sacar a Pablo de la cárcel y todas las puertas se abren, y el carcelero, al darse cuenta que todas las puertas se abrieron, sacó su espada y se iba a matar, porque él sabía que si se habían escapado los presos, pues lo iban a matar. Y Pablo le dice, lo detiene, no lo hagas, estamos acá, no sé qué. Y él le dice, ¿qué debo hacer? Y es cuando ocurre esto y él les dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Saben? Nuestra fe no solamente nos afecta a nosotros, nuestra fe está afectando también nuestra casa. Lo que nosotros hemos creído y lo que nosotros estamos haciendo en nuestro caminar diario con el Señor no solamente nos está afectando a nosotros, está afectando también a nuestra familia. Por eso nosotros debemos procurar llevar una vida ejemplar, porque no solamente está afectando a nuestra propia vida, lo que nosotros estamos haciendo, el testimonio de lo que estamos haciendo, está permitiendo que otros también puedan conocerle a Él, y qué mejor que los de nuestra propia casa. Dice Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice, fue por la fe
que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por la fe, Noé construyó un barco. Y no existía en ese tiempo una referencia a un diluvio, a una lluvia. No existía esa referencia. Pero por la fe, la obediencia de Noé hizo que su familia se salvara. Nuestra fe está haciendo que nuestra familia pueda conocer al Señor y ellos también puedan tener esa salvación. Pero miren el final de este versículo, dice: por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Y saben, nuestro buen ejemplo, nuestro caminar con Él no solamente permite que otros conozcan, sino que también somos como Noé, esos pregoneros de justicia que hablan de ese Señor que vendrá un día a juzgar esta tierra. Y nuestra fe también será un punto de referencia que permitirá que muchos no puedan decir no sabía. Muchos en el tiempo de Noé todos no pudieron decir yo no sabía, porque Noé duró 100 años construyendo el arca, predicándoles a todos, pero solo su familia entró. Y nosotros, nuestra vida, nuestra forma de vivir, debemos procurar que sea ejemplar, porque el ser buenos embajadores de Cristo está permitiendo que nuestra familia sea afectada. Y creo que ese es el deseo que tenemos todos nosotros. No solamente poder disfrutar nosotros de lo bueno que es estar con el Señor, sino que nuestra familia también pueda disfrutar de lo mismo y demás. Que ellos puedan disfrutar de todo lo que Dios tiene guardados para ellos. Amén. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.